La conquista romana de Arabia es en una zona del mundo donde sucedieron cosas muy importantes. Fue una provincia de gran relevancia para la estabilidad del imperio, pero casi nadie habla de ella. Sin embargo, en este video veremos cómo los romanos se adentraron realmente lejos geográficamente hablando, y también veremos la importancia que este territorio tuvo para el futuro de Roma. Entonces, como punto de partida de esta historia, primero debemos ver el mapa para entender la zona geográfica. Esta es la zona donde luego se formará la provincia de Arabia Pétrea, y, temporalmente hablando, las primeras expediciones para conquistar estos territorios, o al menos de exploración, incluso solo comercial, se remontan al emperador Augusto. Dado que necesita controlar la situación real de las fronteras del imperio, Augusto es un emperador que realiza muchas misiones de exploración, financia muchos grupos en Germania, en Oriente y hacia el norte de África para tratar de tener una visión completa. En relación a la zona geográfica de Arabia, sabemos que en el año 25 a.C., el encargado elegido por Augusto para dicha tarea fue el general Cayo Heliogalo, que ejecutó junto con una flota de algunas naves de guerra un recorrido que las fuentes antiguas nos relatan de manera bastante precisa. En particular, se bordeó la costa del Mar Rojo, y por cierto, llegaron a un punto meridional extraordinariamente lejano desde Roma, que muchos podrían decir que los romanos nunca alcanzaron, y sin embargo, sí lo hicieron. Para ser precisos, llegan hasta el reino de Saba, gobernado por una famosa reina. Dicho reino es citado tanto en el Antiguo Testamento como en el Corán. No es un reino del que sepamos mucho, sus fronteras son bastante inciertas, y la información histórica que tenemos es limitada, pero sabemos que correspondía al actual Yemen. Así que imaginen hasta dónde llegaron los romanos bajo el mando de Augusto. Y bien, llegan hasta el sur de Yemen para conquistar el reino de Saba y con sus fuerzas incluso sitian la capital del reino, que se llamaba Marib. No tenemos información precisa sobre el desarrollo de este asedio, pero sabemos que debido a una epidemia, que naturalmente en viajes tan largos en esa época podía ocurrir, los soldados romanos se vieron obligados a retirarse, por lo que no lograron conquistar la fortaleza y la capital del reino de Saba. Sin embargo, a pesar de esta epidemia que arruinó un poco los planes de Augusto, no tal vez para la conquista de todo el territorio, pero sí al menos para el establecimiento de puertos comerciales. Sabemos que hubo otra expedición unos meses después, siempre dentro del período de Augusto, que recorrió toda la zona peninsular y llegó a una antigua ciudad llamada Leuque-Come, que corresponde a la actual Al-Waj. Estamos exactamente en este punto geográfico, así que estamos a poca distancia en línea recta de Medina, para que se hagan una idea, y en esta zona se posicionaron contingentes militares romanos que permitían controlar el tráfico de mercancías. Por lo tanto, toda esta zona podía ser recorrida por barcos mercantes de Roma, y esto representaba uno de los puntos más al sur donde se adentraron los romanos. Claro que no era un gobierno directo con legiones en el territorio, pero sí había presencia en los puertos y zonas comerciales, lo que permitía al Imperio Romano ejercer cierta influencia y difundir su clientela incluso en estos lugares remotos del mundo entonces. Pero el verdadero periodo histórico en el que esta zona se convierte en una provincia romana es unas décadas después con el emperador Trajano. Trajano sabemos bien que realizó grandes campañas de conquista en Oriente. Tras la conquista de Dacia en una guerra de varios años, una guerra tremenda y sangrienta, pero que concluyó con la total victoria de Trajano, el emperador se dirige también a Oriente, las famosas campañas partas de Trajano, que lograron conquistar nuevos territorios inmensos y vastos. Ahora, dentro de estas campañas orientales de Trajano, el emperador necesitaba una base logística, y por lo tanto, el territorio de Arabia era un punto de partida fundamental. En esos tiempos, esta zona estaba habitada por el reino de los nabateos, no eran militarmente muy fuertes y su política exterior era bastante neutral, por lo que no representaban un gran peligro. Sabemos que estaba gobernado por el rey Rabel II, pero después de la muerte de Rabel II, las condiciones fueron favorables para una invasión romana. Entonces hubo una verdadera maniobra de tenaza. La Tercera Legión Cirenaica,
que estaba estacionada en Egipto, se movió rápidamente y llegó a la antigua ciudad de Petra, que era, según la mayoría de los historiadores, la capital del reino nabateo. Mientras tanto, desde el norte, en la provincia de Siria, algunos contingentes de la Sexta Legión Ferrata o Sexta Legión Acorazada, si queremos hacer una traducción al español, descendieron hacia el sur y conquistaron la ciudad de Bosra, que era otra importante metrópoli antigua. Con esta maniobra de tenaza, encontrando muy poca resistencia, ya que prácticamente fue una guerra relámpago, sin enfrentamientos significativos, Trajano logra conquistar esta zona de Arabia, y se establece la nueva provincia de Arabia Pétrea. Ahora hagamos algunas consideraciones sobre la naturaleza de esta provincia y sus características. En primer lugar, hay que empezar diciendo que, como ya mencionamos, era una base para futuras expediciones militares mucho más al este, es decir, Armenia y Mesopotamia, que eran el verdadero objetivo de Trajano. Hay que decir que no fue una conquista que Trajano quisiera celebrar particularmente, probablemente porque se trató de operaciones militares muy simples, también porque, como dijimos, la resistencia fue mínima, por lo que no fue una conquista gloriosa. Sabemos que Trajano no la celebró especialmente e incluso evitó que se le atribuyera, por ejemplo, el título de Arabicus. Esto es significativo. Cuando un emperador con su ejército conquistaba un nuevo territorio para anexarlo, para obtener la gloria que le correspondía añadía a su nombre, a su título imperial, un nombre adicional, por ejemplo, Germanicus, Particus, etc., en honor a su victoria. Trajano no lo hace, por lo que evidentemente era una conquista que no le interesaba celebrar. De hecho, debemos esperar algunos años después, con la construcción de la Vía Trajana Nova, es decir, una gran vía de comunicación que, obviamente, llevaba el nombre del emperador. Solo en ocasión de la construcción de esta vía en el año 115 después de Cristo, el emperador Trajano hace acuñar monedas donde en el anverso se ve el rostro de él mismo y en el reverso un camello, y esto sirve finalmente para celebrar también a Arabia Pétrea como provincia romana. Ahora bien, Arabia Pétrea se convierte en una provincia muy fiel al Imperio Romano y al emperador en funciones, porque cuando, por ejemplo, algunas décadas después, Avidio Casio, uno de los más grandes generales del período de Marco Aurelio, se entera que Marco Aurelio había muerto, aunque se trataba de una noticia falsa en la que él creyó ciegamente. Sin embargo, creyendo esto, Avidio Casio se rebeló, se proclamó nuevo emperador, e intentó tomar el lugar y suceder a Marco Aurelio. Y sobre este episodio, debemos decir que Arabia Pétrea fue muy importante, porque en esta revuelta de Avidio Casio, permaneció fiel a Marco Aurelio, no apoyó ni remotamente a este usurpador, no le proporcionó tropas disponibles, y por lo tanto, fue muy importante que Arabia Pétrea no apoyara a este usurpador porque, de lo contrario, las cosas habrían sido mucho más complicadas. Hay también una segunda situación en tiempos del emperador Septimio Severo, cuando él en realidad aún está librando guerras civiles para llegar al trono. Pesenio Níger, que era un contendiente adversario suyo, también intenta obtener el apoyo de Arabia Pétrea, pero no lo logra y no encuentra en esta provincia una población que siquiera se atreva a rebelarse contra el nuevo emperador o a participar en la guerra civil. Y esto fue nuevamente muy importante porque, con la derrota de Pesenio Níger, Septimio Severo consolidó más rápidamente su poder y así dio inicio a la dinastía de los Severos. De nuevo, si Arabia hubiera apoyado a Pesenio Níger, la guerra civil probablemente habría durado mucho más, y por lo tanto, la desestabilización del imperio habría sido mucho peor. Vemos una vez más como la lealtad de esta provincia y su voluntad de no apoyar a los usurpadores del momento fue estratégicamente fundamental para la seguridad del territorio. A nivel cultural, es muy curiosa esta provincia. Esta provincia estaba habitada por los nabateos, se hablaban diversas lenguas y sin embargo en el momento en que fue conquistada por los romanos no se romanizó, en el sentido de que no se difundió el derecho romano, el latín, que permaneció limitado solo a documentos oficiales y en los nombres de las personas, pero llamativamente sí se difundió el griego.
La cultura, las costumbres y la lengua griega se convirtieron en la parte principal de la cultura de Arabia Pétrea, y esto es simpático y curioso al mismo tiempo, es decir, hubo una helenización de Arabia mucho más intensa con los romanos que con las conquistas de Alejandro Magno, por ejemplo. Por lo tanto, evidentemente en Oriente, la lengua griega, los cánones griegos y la cultura griega eran un instrumento mucho más rápido para entrar en contacto con la nueva sociedad y estabilizar la provincia. Así que Arabia Pétrea, justamente gracias a los romanos, paradójicamente, se vuelve más helénica que antes. Y atención, incluso hay una curiosidad. Únicamente en Arabia Pétrea existía su propio sistema de cómputo del tiempo, es decir, se decidió instituir un calendario que estaba vigente solo en Arabia llamado Era de Bosra por la ciudad de Bosra, una de las más importantes de esa época. Es prácticamente un calendario que partía exactamente desde el momento de la conquista romana, por lo que comenzaba el 22 de marzo del año 106 después de Cristo, teniendo como punto de partida la llegada de los soldados de Trajano. Y es sorprendente porque solo en Arabia había un calendario dedicado que se basaba y se regulaba en dicho modo. Otro momento importante es justamente durante el reinado de Septimio Severo que ya mencionamos. Septimio Severo es quien da inicio a la dinastía de los Severos, es quien crea una autarquía militar. Es decir, el Senado prácticamente no contaba para nada. El poder estaba todo en manos del emperador, la guardia pretoriana y el ejército. Por lo tanto, para Septimio Severo, Arabia fue una provincia importante, fue la provincia que fue más fiel a Septimio, era, en otras palabras, el símbolo de su poder, el símbolo de su fuerza militar y de la lealtad que había creado en sus soldados. Y lo sabemos por dos señales importantes. En primer lugar, Septimio Severo decidió confirmar como gobernador de la provincia a Severiano Máximo, lo premió por su lealtad y lo dejó en su puesto. En segundo lugar, la tercera legión cirenaica, de la cual hablamos antes, recibió un reconocimiento importante. Fue llamada también Legión Severiana. Justamente esto era una práctica común en el mundo romano, que significaba fidelidad a un determinado emperador. Por lo tanto, el hecho de que se volviera severiana significa, una vez más, que era fidelísima al emperador y que el emperador podía confiar en esos soldados. Y Septimio Severo, además de tener en Arabia Pétrea una base de su poder, tiene una provincia fiel que nunca lo traicionaría, hace que mediante una serie de edictos se amplíe esta provincia tanto hacia el norte como hacia el este. Esto es muy importante. Bajo Septimio Severo, la provincia de Arabia Pétrea crece, anexa constantemente nuevos territorios y se hace cada vez más grande, y esto, atención, no solo porque era fiel a Septimio Severo, sino también porque la provincia de Siria, que estaba inmediatamente al norte, era una provincia bastante inestable, propensa a rebeliones. A menudo surgían intentos de usurpación del trono en Siria, por lo que era importante para Septimio Severo reducir la provincia de Siria, que era demasiado peligrosa e impredecible, y por lo tanto, la expansión de Arabia Pétrea a expensas de Siria es una solución estratégica que Septimio Severo utiliza para evitar posibles contendientes al poder. Por lo tanto, como ven, Arabia fue una provincia muy importante, significativa para mantener la paz en esa región y también para reducir los intentos de rebelión y levantamiento. Llegamos a otro momento, que es el del emperador Diocleciano, y la provincia de Arabia Pétrea continúa formando parte del Imperio Romano. El emperador Diocleciano fue autor de una gran revisión del territorio romano, lo divide en 4 partes, como vemos en el mapa, una para el Augusto de Occidente y otra para el Augusto de Oriente, lo mismo para el caso del César de Occidente y del César de Oriente, por lo que divide el imperio en 4 grandes unidades, cada una gobernada por un emperador. Cada una de estas 4 partes se subdivide a su vez en 3 diócesis, es decir, unidades territoriales y administrativas, llegando a la zona de Arabia Pétrea. Esta se anexa a la diócesis de Oriente, que vemos en el mapa. Ahora bien, está claro que en este punto se crea una única gran zona, una única gran unidad territorial y administrativa,
por lo que se anexa a esta zona también Egipto y Palestina. Por lo tanto, como ven, se convierte realmente en un gran sector del imperio, todo dentro de la misma diócesis, y por lo tanto, gobernado por un único funcionario. ¿Cómo continúa la historia? Llegamos al período del imperio vulgarmente llamado bizantino, pero más correctamente Imperio Romano de Oriente. Es decir, estamos en el siglo IV después de Cristo, y en este punto, ¿qué sucede? El Imperio Romano de Oriente, sobre todo desde que comienza a perder territorios occidentales, empieza a revisar sus provincias. Entonces, como vemos en este mapa, se reorganiza el territorio y hay una serie de provincias creadas: Siria Salutaris, Fenicia Libanensis, Arabia Palestina, Palestina Segunda, y atención también Palestina Tercera Salutaris. Esta es una nueva división, llamémosla así, de esta región con un nuevo sistema basado en la reorganización bizantina. La región se enriquece notablemente en este período. Se fundan 450 nuevas ciudades a lo largo de las décadas, cada una de las cuales se basaba económicamente en el comercio o en la agricultura en las zonas más pobres, pero hubo una municipalización muy importante, un aumento drástico de las ciudades justamente con la voluntad de administrar mejor el territorio y reforzar la presencia del Imperio Romano de Oriente frente a posibles amenazas externas, como los persas sasánidas o los primeros grupos árabes que comenzaban a emerger en la región. A su vez, esta política de municipalización permitió una mayor recaudación fiscal, una administración más eficiente y la consolidación de redes comerciales que conectaban la provincia con todo el Mediterráneo oriental. La parte más importante es Petra, porque Petra, esta antiquísima ciudad, se convierte en la residencia del gobernador romano de Oriente, y, por lo tanto, vuelve a ser en cierto modo la capital de este territorio. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, el final de esta provincia romana? Surge del enfrentamiento entre el Imperio Romano de Oriente y sus enemigos. El primero es la guerra entre los bizantinos y los sasánidas. En este caso, los sasánidas, y aquí hablamos de contingentes provenientes de la zona del actual Irán, atacan regularmente este territorio, y durante algunos años logran arrebatarles el control. Sin embargo, los romanos de Oriente consiguen recuperarlo cuando el ejército sasánida se retira debido a problemas internos. Así que podemos decir que el territorio se disputa entre los romanos de Oriente y los sasánidas, aunque en su mayoría los romanos logran mantener un control militar. La verdadera pérdida de esta provincia, por desgracia, para quienes aman la historia romana, como ocurrió con muchas otras regiones del Imperio Romano de Oriente, se da con la llegada de los islámicos. La gran conquista islámica, y en particular, la llamada conquista islámica de Levante en el año 636 después de Cristo, marca la invasión de estos territorios. Desde entonces, esta provincia deja de ser romana, incluso de ser parte del Imperio Romano de Oriente, y pasa a formar parte de los califatos islámicos, y esta es, podríamos decir, la verdadera conclusión del dominio romano en la lejana tierra de Arabia. Como ven, repito, se trata de una provincia de la que se habla poco, pero que fue muy importante para la estabilidad del imperio. Esperamos haber explicado de manera clara la historia de la gran conquista romana de Arabia. ¿Crees que Roma debería haber conquistado Arabia en su totalidad? Escribe en los comentarios tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje por la Arabia romana. Si quieres seguir descubriendo batallas, civilizaciones y personajes que cambiaron el mundo, suscríbete ahora a RetroReel.